¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el que hablaremos sobre tres películas que no son exclusivamente del género de terror, pero que a mí cuando estaba pequeño o no, me daban esa sensación como de miedo, ¿no? De no saber qué va a pasar. Espero que lo disfruten. Esto es Aquí No Sabemos de Cine. Comenzamos. Vamos a empezar con una película que se estrenó cuando yo era pequeño, por ahí del 2007, y desde entonces se volvió muy popular. Para mis hermanos esta película era como partido del Pumas, todos los domingos se tenía que ver. Entonces en el momento en el que ya estaban hartos de mí, era el momento ideal para poner esta película, porque yo, ¡pum!, fuga de uva. Y es que esta película tiene diferentes elementos que son los que generan esta tensión, ¿verdad? Aunque como les digo, no es como tal un género de terror, sí tiene varios elementos que en conjunto logran escenas que te tienen así al borde del abismo. Película número 1, Soy Leyenda, de Will Smith, dirigida por el director y escrita por los guionistas. Para los que no han visto esta película, nunca la escucharon, vivieron en una cueva de 2005 hasta 2020. La película va de un momento en que la humanidad encuentra una supuesta cura para el cáncer, pero el cual el virus empieza a envenenar a todos y hace que muten como en vampiros o en zombies. Es algo extraño. Es como si el lagarto del sorprendente hombre araña hubiera logrado su cometido, ese cuando quería convertir en lagartos a todos para curarlos del cáncer y así hacerlos súper fuertes, pero aquí se convierten en vampiros. No brillan en el sol, pero tampoco pueden salir al sol. Los famosísimos Darkseekers. Como les digo, esta película tiene mucho detalle. De hecho hay finales alternativos, pero el plan es a esta película hacerle un video en particular. Entonces exploremos más sobre mi experiencia al ver esta película. Como les digo, mi primer encuentro con esta película fue recién en el estreno. O sea, literalmente fue una recomendación del señor de las películas piratas a mi papá. Y la única escena que yo tenía como en mis recuerdos era de hecho la primera, esa tan icónica con el Mustang que va cazando a los camellitos estos y que se encuentra con el león. Esa escena del león yo ya no la alcanzaba a ver. Pero ya cuando me convertí en un adulto joven, responsable y que paga impuestos, fui capaz de ver esta película hace menos de una semana, pero ya la vi. Y sí, justamente hay que aceptar que no es una película de terror, es más que nada una película como de acción, suspenso y cosas psicológicas. Está muy buena la película. Vamos a revisarla a detalle en su propio video. Así que vamos con la segunda película, 2. Esta segunda película considero yo que es una película bastante terrorífica. Muchas personas no les da miedo, pero porque no la entienden. Y es que lo malo de esta película es que te la venden como una película romántica. Entonces esto causa diferentes confusiones entre los espectadores y romantizan todo lo que pasa en ella. A esta película, la primera vez que la intenté ver, sí tenía más o menos unos 16, 17 años. O sea, ya estaba grande, pero todavía me daba miedo, no sé, elegir mi carrera, por ejemplo. Y esta película juega mucho con eso, con posibilidades, problemas que pueden suceder, alguna mala decisión. Estamos hablando de la maravillosísima pieza de El Efecto Mariposa. ¿Cómo que el efecto mariposa te da miedo? Y es a lo que voy. Siempre que compartí ese pensamiento, todos me juzgaron de cobarde, de poco hombre, de irresponsable, de mal padre, de deudor alimenticio. Y no tiene nada que ver. Pero a ver, esta película también le di varios intentos para verla. La primera vez sí fue una tontería. La dejé de ver en la escena donde explícitamente, bueno, no es cierto, no se ve tan explícitamente. La dejé de ver en la escena en donde los personajes siendo niños van y agarran a un perrito y lo meten a una bolsa y lo queman. ¿Por qué? Y es que, a ver, en contexto y como justificación, yo era en esa época de ver películas, no sé, empezar a ver las 2, 3 de la mañana y pues era un ambiente muy, muy solitario el que yo me generaba, y el ver que le hacían eso a un perrito, no sé por qué, me tocó una fibra sensible y la quité. Unos años después, como unos 3 o 4, la volví a intentar ver y esta vez ya no la quité.
pero ya siendo más maduro, estando más consciente como de cómo funciona la vida y ese tipo de situaciones, el ver cómo se desarrolla la historia y que cada pequeño cambio que hace el protagonista le afecta de una forma increíble en su vida, que lo lleva a extremos muy feos. Tiene una vida alterna en la que es normal, ¿no? X, un chico ordinario. Tiene una vida alterna en la que es como el popular de la universidad. Tiene una vida alterna en la que tiene un accidente y se queda discapacitado por el resto de su vida. Y tiene una vida en la que se vuelve loco, con el antecedente que su papá también lo consideraba una persona que estaba loca. Entonces, cuando las situaciones escalaban a este tipo de extremos, como el que no tenga piernas ni brazos, o que toda la demás gente lo vea como loco, cuando tú entiendes todo el concepto que él trae, a mí me causaba como esa incomodidad de, no sé, se siente raro ver esa película. Igual a esta película tengo pensado hacerle un video en individual para indagar más en detalles, darles todo mi punto de vista y que lo revisemos con más calma. Pero en general esto era lo que hacía que esta película me diera, pues literalmente miedo. Creo que situaciones que dentro del papel pueden ser reales, a pesar de que no tengas el poder tú de regresar al pasado y cambiar lo que hiciste, sí estás en el presente y las decisiones que tú tomas en el presente cambian las cosas, pero ya no lo sabemos, ¿verdad? Película número 3. La tercera película no es tanto miedo como tal, más que nada es como incomodidad, una incomodidad que no se puede soportar tan fácil, que es últimamente lo que generan las películas de terror más que miedo, incomodidad. Siempre están como cortándole la mano a alguien y metiéndose el ojo de alguien en la boca. Esta película hizo algo similar, pero mucho mejor ejecutado que las últimas películas que he visto de terror. Y estamos hablando de otra pieza magistral como lo es Requiem for a Dream, o en español Requiem por un sueño. En esta película se exploran diferentes formas en las que las personas pueden llegar a entrar en el mundo de las adicciones y sumergirse en ese mundo, pero lo más profundo, ¿sabes? Desde la forma más inocente, como nos presentan el caso de la mamá del Jared Leto, hasta los casos más intencionados en el que entra como el comercio y el hacerse rico desde este punto de negocio, ¿verdad? Y dirás, ¿qué tiene de terrorífico Requiem for a Dream? Pues para mí simplemente el trabajo que tenían como para representar los efectos que tenían las drogas dentro de los personajes, el juego de sonidos que había, las imágenes tan tétricas que nos mostraban. También esta película la tuve que dividir como en 3 o 4 intentos de terminar de verla, porque sí llegaba al punto en el que no podía continuar. De hecho, cada que terminaba un fragmento terminaba viendo cosas como no sé, Pocoyo o algún otro tipo de serie de comedia que tranquilizara el cerebro, ¿verdad? Porque sí era como una sobrecarga así muy pesada para mí. Y a lo mejor para muchos les parece que estoy exagerando, o que tal vez esas películas no les generaron las mismas sensaciones que a mí, pero creo que eso es lo bonito del cine, ¿no? Y de todos los gustos que son como subjetivos, que no está como muy bien especificado cuáles son las buenas, las malas películas de terror, o que el hecho de que una película me dé miedo a mí no quiere decir que te tiene que dar miedo a ti. Y nada más. También a esta me gustaría hacerle un video en solitario, pero ya veremos. Sin nada más que agregar, espero que este video te haya gustado. Si fue así, déjame un me gusta. Si no, déjame un comentario tirando hate. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de estos videos, que vamos a subir varios seguidos en estos días. Y si alguna película te ha hecho sentir esta sensación de que te da miedo, pero el género no es de miedo, la puedes dejar aquí en los comentarios y tal vez la veamos. Y nada más, muchas gracias. Bye.